¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de poder participar en este podcast de entrevistas. Me alegro que estés aquí para hablar un poco del tema de hábitos saludables. Ujú. Antes de empezar, para que te conozcamos un poco más, preséntate, a qué te dedicas o lo que quieras contar sobre tu vida. Bueno, soy peruana, soy especialista en inversiones y de hecho en el 2022 fue la primera vez que vine a Europa y me enamoré tanto de esta cultura occidental un poco diferente, con tanto avance versus la cultura latinoamericana, que decidí en algún momento pues renunciar y empezar a viajar. Y de hecho, desde el 2022 hasta este momento sigo en Europa viajando, conociendo, tratando un poco de transformar todo este conocimiento que tengo de finanzas e inversiones en un mundo más nómade. Y nada, de hecho, el motivo por el cual también me incluí en esta especie de entrevista fue porque yo empecé a desarrollar hábitos gracias a la pandemia. Y en este camino de ser nómade, pues he rediseñado mi propuesta de hábitos conmigo misma también, y es algo que me encantaría compartir hoy contigo. Genial. Además, es algo que me gustaría tratar. De eso, tú que has tenido perdón, tú que has tenido la experiencia, ¿cómo era un día a día tuyo antes de la pandemia y cómo lo has ido modificando poco a poco? Ok, bueno, un día antes de la pandemia para mí era levantarme temprano a las 5 de la mañana, meterme a la ducha, cambiarme, alistarme y salir a trabajar porque en Lima, yo soy de la capital de Perú, el tráfico por lo menos te hace demorar 2 horas hacia un centro de trabajo, entonces literal era, me levantaba, bañaba, cambiaba, salía, sin desayunar, sin nada, salía para llegar exactamente a las 9 a trabajar, trabajaba hasta las 7, 8, a veces 10, 11, 12. En verdad, el mundo de inversiones es un poco ingrato en cuanto a horario de salida. Habían días en los que podía salir a las 10 de la noche, habían días en los que salía a las 3 de la mañana, llegaba a mi casa y a las 5 de la mañana empezaba nuevamente la rutina de cambiarse, bañarse y salir a trabajar, ¿no? Pero más o menos así se veía un día mío en pandemia de lunes a viernes. Y pues los sábados destrozada de haber hecho todo ese esfuerzo humano durante la semana, solamente era dormir y los domingos era lavar mi ropa para volver a empezar la rutina de lunes a viernes. Madre mía. Además, es que cuando has dicho lo del tema de las inversiones, yo tengo amigos que son analistas en fondo de inversión y que también se dedican al mundo de la bolsa e inversiones y echáis más horas que un reloj. Sí, de hecho sí, es cierto. Hacemos muchas, muchas horas a la semana. ¿Y tú cómo haces para organizarte de tantas horas y sacar ese tiempo para hacer deporte o otras cosas? Bueno, esa era mi vida antes de la pandemia y justamente casi que 3 meses, 4 meses antes de la pandemia, yo en una de estas idas y venidas del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, yo encuentro un día que iba a salir temprano, o sea, para mí era un milagro. Yo estaba emocionada porque ya habían 3 días seguidos en los que yo no le veía la cara ni a mi mamá ni a mi hermano y vivíamos en la misma casa. Entonces yo salgo emocionada para ir a mi casa y ese día sufro un accidente. De hecho, me fracturó la rodilla de camino a mi casa en el transporte público, algo que no esperé que me pasara. Y a partir de ese momento es que mi vida cambia, ¿no? O sea, de hecho, gracias a esa fractura, como que me permite a mí bajarle las revoluciones y empezarme a darme cuenta de cosas que son tan importantes como la vida, como dedicarse tiempo a uno mismo, como entender que hay que balancear entre el trabajo, oficina y tu casa, ¿no? De hecho, me dan de alta un día antes de que en Perú declaren cuarentena, pero para ese momento, y gracias a la fractura, yo es que empiezo a hacerme chequeos generales y empiezan a encontrar una serie de enfermedades en mi cuerpo, como la gastritis, y justo había adquirido la bacteria Helicobacter que hace que la gastritis sea aún más potente. Y llega la pandemia y pues el doctor me dice, pucho, mira, te doy un medicamento para 15 días, pero si la cuarentena se acaba o no se acaba, y necesitas más medicamentos, no puedes venir porque solo vamos a atender a pacientes con enfermedades terminales. Lo tuyo, si bien es cierto, es algo que no te deja en tu día a día tranquila, no te vas a morir por eso. Vas a sufrir de dolor, pero no te vas a morir por eso. Así que si quieres encontrar otra solución, de pronto puedes buscar un nutricionista o algo que te ayude más a largo plazo, ¿no? No necesariamente medicamentos que de pronto te corten el dolor en este momento.
Entonces, con eso dicho, yo dije, bueno, pues, o sea, si en verdad el sistema de salud no va a hacer nada por mí, algo voy a tener que hacer yo por mí. Y ahí es donde en verdad empiezo a incorporar hábitos que de niña tenía, que de adulta ya no lo hice por un tema de, pucha, pues vivir en el consumismo de, oye, trabajar y generar dinero y qué sé yo, la. Y ahí es donde, aparte que en la pandemia, como no necesitaba ir a la oficina a trabajar, yo había ganado una ventana de tiempo, esas 2 horas que usaba para ir y 2 horas para regresar, que en total eran 4 horas al día, esas ventanas de tiempo yo no las tenía, y ahora que ya las tenía, me podían servir a mí para incorporar deporte, para incorporar cocinarme, comidas más saludables, que antes yo comía en la calle, ¿no? Entonces, gracias a esa ventana de tiempo es que yo empiezo como que poco a poco a incorporar ciertos hábitos en mi vida. Entre que en lo que encontraba un balance con mi vida laboral también, ¿no? Interesante. Y a modo de curiosidad, ¿cuál fue el primer hábito saludable que intentaste implementar dentro de tu día a día? La comida. Porque cuando yo voy al nutricionista y también voy a un como entrenador, todo virtual obviamente, el entrenador me dice, el éxito del objetivo que tengas va a depender 30% del ejercicio y 70% de tu alimentación. Entonces tienes que mejorar tu alimentación también. Y yo dije, bueno, si esto vale 70 y esto 30, voy a metiéndole poco a poco por la comida, ¿no? Y yo empecé a sentir mucha más energía. De hecho, antes, o sea, comida muchas cosas preparadas, tipo menú, y ahora me tenía que hacer ensaladas, entonces los vegetales estaban mucho más energía. O sea, parece algo que como que irracional, pero en verdad sí sucede. Le reduje mucho a la ingesta de harinas como pan, arroz, que es muy típico en la comida peruana. Trataba como que si tenía papa, no arroz, o cosas así. No por el hecho de obsesionarme con que yo bajara de peso o algo así, o porque como que hay harina, no, sino porque el dolor que yo tenía no me dejaba ni siquiera dormir. O sea, era realmente muy doloroso. Y decía, bueno, o sea, sí, yo soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que el dolor se me pase. Ya era insoportable, entonces sí, pues decidí hacer un cambio en la alimentación y poco a poco le iba metiendo al deporte de a poquitos porque como te conté, o sea, justo 4 meses antes de ese momento de la cuarentena yo me había roto la rodilla, entonces yo realmente estaba saliendo de una etapa de rehabilitación en la que si quería hacer deporte tan tosco no podía hacer desde el inicio porque mi rodilla y los músculos alrededor de mis articulaciones estaban como que agarrando fuerza para yo poder, y justamente eso también lo que yo tenía que hacer era buscar que todos mis músculos alrededor de la articulación sean más fuertes para yo poder empezar a hacer más deporte y sostener un poco la cicatrización del hueso, porque fue una fractura interna, no externa. Entonces, las fracturas internas te invitan a hacer reposo absoluto para que el hueso se regenere, ¿no? Y no podía hacer deporte así como que de alto rendimiento, sino que tenía que hacer ejercicios más focalizados para desarrollar músculo y ya luego como que meterte más duro, ¿no? ¿Y en la rehabilitación la hacías también online? La rehabilitación la terminé justo también la semana antes que empiece la cuarentena en Perú. Sin embargo, yo como que traté de seguir los ejercicios para un mes más por lo menos, para tener la suficiente fuerza de sentirme como que, no sé, pues suficientemente fuerte para empezar a hacer un deporte más como cardio, más como HIIT o cosas así, ¿no? Interesante. Y cuando empezabas a hacer el ejercicio poco a poco, después de haberte curado de la rodilla, Ujú. ¿usabas material? ¿Hacías en casa? ¿Ibas a un gimnasio? De hecho, yo lo hacía en mi casa, me empecé a equipar de cosas, me compré tipo estas ligas que usan en rehabilitación para Sí. empezar a darle fuerza a mis músculos. Y luego empecé a hacer ejercicio un poco más. Primero hice un poco de cardio para desarrollar fuerza cardiovascular y poder resistir a deporte. Y eso sí lo hacía yo misma. Y luego en el camino, entre que todo el mundo y todos los entrenadores empezaron a hacer ayudas por Instagram de transmitir en vivos y encontré un estudio que me gustó mucho y ese estudio mezclaba deportes como yoga, kickbox, cardio y también de fuerza. Entonces me matriculé y me empezaba como que a comprar cositas. Me compré mancuernas de 1 kilo, luego me compraba como kettlebells o pesas búlgaras.
y empezaba a hacer deporte, también por ahí que descubrí el yoga, porque ese estudio tenía, por un único pago te ofrecía todos estos deportes. Ah, interesante. Y ahí fue donde yo como que me empecé a vincular un poco mejor con el deporte y a generarlo como hábito en mi vida, ¿no? A tal punto de que yo a fin de ese año, del 2020, yo me sentía completamente otra persona. Me sentía más viva, me sentía más ligera, más flexible, me sentía, no sé, o sea, sentía que podía rendir más, pero también un hábito que le añadía a estar como que más obediente con la comida y el deporte fue el sueño. Trataba de respetar mis horas de sueño, aun cuando en el mundo de inversiones es como muy difícil, gracias a que estábamos en la casa, era como, ok, yo prendo la laptop a las 9 y la apago a las 8 de la noche y de ahí ya como que no estoy, ¿no? Y trataba de hacer esa desconexión, porque sí es cierto que el mundo de inversiones te invita a siempre dar más de ti, entonces a veces hasta fines de semana estás metido en eso, pero es cierto también que el ser humano para que tenga productividad tiene que tener una suerte de balance y como que tienes que un rato apagar la mente para volver a rendir como puedes rendir, ¿no? En tu máxima expresión. Totalmente de acuerdo. Y te iba a decir algo, se me ha ido. Ahora, ¿sueles hacer también en casa con las objeciones a que comentas de yoga, kickboxing y eso? ¿O ahora vas a otros lugares tipo gimnasio para estar con más gente? ¿Lo sueles hacer tú sola? Mira, ahora que estoy como más nómada y que no tengo como una base en específico, yo viajo mucho con bandas de resistencia y también por ahí como que con una otra pesita de esas que te puedes poner en las muñecas o en las piernas. Entonces trato de, o a veces me invento con botellas de agua, qué sé yo, para hacer pesas, ¿no? Pero trato siempre de dedicarle una hora a deporte. Hoy en día me gusta hacer como que un poco más de 30 minutos de deporte tipo cardio o fuerza, y la diferencia la hago en yoga, con tal de completar una hora de deporte, porque el yoga a mí lo que me ha dado es como una serie, una suerte de, a ver, aparte del tema de la rodilla, yo tengo una lesión crónica en el hombro. Entonces, si yo no estoy constantemente estirándolo o fortaleciendo los músculos alrededor del hombro, me duele también. Entonces, el yoga a mí me da una suerte de tranquilidad, aparte que también soy una persona muy, muy dinámica, el yoga me da como una suerte de relájate un ratito, ¿no? Y flexibilidad, cosa que versus, también sufro de un dolor en la lumbar gracias a que practiqué natación de chibola. Un día jugando, después de estar entrenando, jugando con los chicos, me golpeé en la lumbar bien fuerte contra el borde de la piscina, o sea, saltando. Y desde ahí tengo el dolor conmigo, entonces sí necesito estar como constantemente estirando todo lo que es mi cadera y la parte lumbar del cuerpo para sentir que soy una persona sin dolor. Sí, además el dolor lumbar a mí me pasa y es incómodo. Es muy cómodo. Y aparte cuando tienes que estar sentado, tipeando cosas así, es demasiado doloroso, casi que sientes que el músculo se te contrae y no se vuelve a abrir. Entonces el yoga en realidad te ayuda a aperturar un poco la masa muscular para estirarla, ¿no? Entonces al estirar tiene mayor, ¿cómo se dice? Mayor rango de movimiento, y al tener mayor rango de movimiento, pues no te duele menos. Justo. Además, algo que has comentado de lo de las bandas elásticas, o sea, yo como entrenador, es un recurso que se puede utilizar para mil cosas. Que es muy barato, porque no te cuesta apenas, y puedes hacer un montón de cosas. Lo que comentas, tanto para estirar como para ejercitar algún músculo. Y no pesa, y ahora, o sea, uno que viaja mucho, el peso es algo como que para que el Ryanair no te diga algo, qué sé yo, es como de, ok, esto no ocupa espacio, mételo al lado de la mochila, ¿no? Y ya tienes con qué hacer algo de deporte después. A mí me sirve mucho para hacer planchas porque me las pongo acá y hago planchas. Ah, mira. Y luego también cuando haces deporte, o sea, sección tren inferior, puedes hacer piernas, glúteos, abductores. Entonces las uso, en verdad, las uso mucho. Justo. Además, ahora que comentas lo de las sentadillas y hacer pierna, yo algo que cuando no tengo material, lo que hago es la mochila, la lleno de cosas que pesen, aunque sea de piedras en el parque, y la puedes utilizar también y te sirve para muchas cosas también. Sí, sí, y al final del día, si no tienes nada de eso, igual hasta tu mismo peso ayuda un montón, porque es cargar tu propio cuerpo también. Justo.
Además, por ejemplo, la hablaba con Yone, que es una fisioterapeuta, ¿no? Por ejemplo, lo comentamos que hay mucha gente que se obsesiona con comprar pesas o, por ejemplo, las bandas elásticas. A mí las bandas elásticas me gustan mucho, pero se obsesionan con coger más peso y eso, y hay a veces que simplemente con mantener una postura el músculo trabaja y se puede hacer muchas cosas con tu propio peso. Claro, ejemplo, los ejercicios isométricos, por ejemplo. Justo, Esos sí. son muy dolorosos, me duele Es una demasiado, tortura. pero ayudan un montón y de hecho es loquísimo porque a veces inclusive, o sea, yo no soy una loca de contar calorías, pero lo checo siempre en el reloj y a veces con un isométrico puedes quemar más calorías que con 10 sentadillas seguidas. O sea, solo mantener la resistencia de tu cuerpo en una sola posición te hace sudar al toque, es loquísimo. Justo. Además, vienen muy bien para el tema de las lesiones, cuando apenas te puedes mover, funciona muy bien también. Sí, sí, tal cual. Y no sé si te pasa a ti, a mí cuando llevo mucho tiempo haciendo ejercicio y a lo mejor paro un día por descansar, porque también el cuerpo tiene que descansar, ¿tú no te sientes rara? En plan, es como me falta algo, duermo ese día mal, o sea, no sé, a mí me pasa. Sí, sí me pasa, o sea, de hecho inclusive esto de llevar tu vida nómade, a veces te obliga a que pares más de un día o dos, ¿no? Y es muy difícil porque tú sientes que como que algo en tu vida no está bien y ese día no puedes dormir, o sea, inclusive no puedes ni siquiera tomar agua, sientes, o sea, hay como que un pequeño sentimiento de culpa, creo yo, que es muy difícil a veces de manejarlo porque ahí es donde uno empieza a estresarse entre la culpa de que no lo hice y que por qué no lo hago y la. Entonces empiezas a crear como que una bola de nieve en tu mente de todo lo mal que va a ir tu día y tu semana gracias a que hoy te salteaste eso, ¿no? De hecho, es un problema con el que constantemente lidio hoy en día porque mi vida estos últimos meses no está tan seteada como estaba el año pasado, por ejemplo. A pesar de ser nómade, tenía una rutina. En cambio, este año es muy flexible y a veces me siento muy mal porque yo soy una persona que le gusta la mañana, entonces me gusta levantarme con el amanecer y me gusta hacer deporte a esa hora para luego hacer yoga y meditar un rato y otros hábitos que yo desarrollo para sentirme como que en equilibrio, como la lectura o el journaling, pero hay semanas en las que esa rutina se me mueve y me levanto más tarde porque me tengo que mover de sitio y es como, ay no, esta semana va a ser completamente fea y dolorosa y cansada. De hecho, ahorita me siento un poco así porque me estoy levantando a las 8 de la mañana y para mí eso es muy tarde y me siento mal porque me levanto muy tarde y tengo que mover todos mis hábitos de alguna manera, distribuirlos de manera diferente para yo poder cumplir con lo que siento que me hace bien, aunque al final del día siento que no lo hago como lo suelo hacer cuando estoy en mi hábitat o en mi rutina normal, pero algo que he aprendido con el tiempo es que en la constancia de tu hábito generas una disciplina que long term te genera a ti como una retribución emocional. O sea, toda esa culpa que puedes haber sentido luego cuando lo ves en el mes o lo ves en la semana y dices, mira, o sea, a pesar de que se me movió esto u otro, yo lo he cumplido, no estoy tan mal, ¿no? O sea, de verdad lo estoy haciendo bien. Totalmente de acuerdo en eso. Además, yo alguna vez me ha pasado el de ser un poco estricto de decir, no, a esta hora voy a entrenar, luego voy a hacer esto. Te lo planificas de tal manera que a lo mejor te surge un imprevisto, en tu caso, por ejemplo, es viajar, y te surge un imprevisto y ya se te pasa un poco de esa hora y dices, no, ya paso al siguiente. Y al final te va pasando un día, otro y otro y al final lo vas dejando. Y lo que dices tú, aunque te cueste un poco más intentar hacerlo en otra hora, pero lo importante es irlo haciendo para generar ese hábito. Sí, lo importante que es hacerlo al final del día. Em, y así sean 5 minutos o 10 minutos. Uno le subestima muy poco el poder al tiempo, pero realmente si tú lo ves a largo plazo, en 30 días, que dedique 5 minutos cada día son 150 minutos, o sea, es un montón de tiempo que no lo ves hasta que realmente, pues, tipo, mapeas todo el mes, ¿no? Algo que yo hago mucho para luego como que a final del mes sentirme un poco más tranquila con mi sensación de cómo ha ido el mes es tener un tracker en el que voy viendo
qué día sí cumplí o no cumplí con tal hábito, para ver qué cosas debo mejorar o qué cosas debo implementar en mi día a día. O sea, no sé, si me tengo que levantar un poquito más temprano o ver, mira, es que esta semana me levanté un poco más tarde y por eso no lo terminé de hacer, pero entonces en estas semanas en las que me levanto tarde, ¿cómo distribuyo de nuevo todo mi día para cumplir con esto que siento que a mí me hace bien? Sí, igual. O sea, yo, por ejemplo, hay personas que acuden a mí de que no hacen absolutamente nada de ejercicio y a través, pues, parecido a lo tuyo, ¿no? De un tema médico, al final ven que tienen que ir al médico, o sea, tienen que ir al gimnasio, perdón, o hacer ejercicio. Y vienen y me dicen, no, quiero hacer 3 días gimnasio, por ejemplo. Digo, bueno, como nunca has hecho, vamos poco a poco. O sea, aunque sea B, te das, yo qué sé, 10, 5 minutos en la bici y luego te vas para casa, aunque te sientas con más energía, pero para ir poco a poco y generando ese hábito. Cada día vamos a ir haciendo un poco más. O si tienes piscina, pues en vez de hacer largos, disfruta un poco de la piscina ese día. Y Sí, o luego sea, al final llevamos. del día es crear este hábito desde el disfrute y no desde la obligación, porque todo lo que se empieza por obligación luego no lo terminas o no va a ser longevo en el tiempo, ¿no? O sea, no lo vas a sostener. Y la idea es que justamente todos los hábitos que tú incorpores en tu vida sean de una duración bastante sostenible, porque son hábitos que a ti te ayudan a ser mejor persona o a tener mejor salud, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta, no sé, pues salir con tus amigos y de pronto tus amigos están en la runner era, pero tú no quieres correr, bueno, dale 5 minutos, únete 5 minutos nada más y luego vas a tomar el desayuno, el café con ellos, ¿no? Y luego poco a poco, no sé, no te gusta el runner, te vas a nadar, le dices, oye, ¿quieren unirse a nadar? Se van a nadar. Hay gente a la que le funciona hacerlo en grupo, hay gente a la que le funciona hacerlo solo. O sea, siempre creo que es bueno encontrar como que una especie de comunidad, hoy que se habla mucho esta palabra, de gente que esté como que alineada con cosas que tú quieras hacer, ¿no? Porque ahí también va a existir un poco de motivación y la motivación te va a llevar a la disciplina. O sea, sí es cierto que la motivación no va a estar todos los días, pero lo que sí tiene que estar todos los días es la disciplina. Y a veces este ímpetu competitivo que tiene el ser humano ve que otra persona de tu grupo está haciendo algo, tú dices, oye, pero si él está haciendo algo, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, y eso también empuja a que uno haga cosas y te muevas al final del día, o no sé, lo que tengas que hacer. Justo. Además, si tienes alrededor gente que le gusta mucho el tema del deporte, al final sientes una presión, vamos a llamarla sana, en que te medio obligan a hacer deporte, porque te están todo el rato, oye, vamos a jugar al pádel, o oye, vamos a salir a correr, o vamos a dar un paseo simplemente. Y al final yo considero que es bastante bueno lo que dices tú, buscar un grupo de gente en el que también tengan o los mismos propósitos o los mismos objetivos y que te echen una mano a ir teniendo esos hábitos saludables. Sí, sí, para eso sí existen comunidades. Hoy en día hay un montón, o sea, hay gente que corre, todas las marcas de ropa de deporte han sacado su club de running, después también hay mucha gente que hace natación, a mí me encanta mucho la natación, pero no, de hecho no la hago en mi día a día, porque yo ahorita estoy en Londres y encontrar una piscina acá es un poco caro. Sí. Aparte del tiempo no ayuda. No, o sea, no, el clima, ayer era otoño-invierno, hoy es primavera-verano. Entonces, en verdad, es como no le encuentras una motivación, pero sí trato como, a veces, por ejemplo, tengo momentos en los que me encanta hacer el deporte en grupo y tipo le digo a mi enamorado, oye, vamos a hacer deporte. ¿Y qué hago? O sea, justo al frente donde él vive, el parque, todos los sábados hacen running y para ellos, o sea, realmente estoy sorprendida porque algo así en Perú no hay. Eh, correr running los sábados, a pesar de que solo es media hora por el parque, parece que fuera una media maratón. O sea, hay un montón de gente, hay todo como una organización desplegada de voluntarios para que guíen la ruta. Y cuando yo lo vi, eso a mí me contagia también. No sé, oye, un sábado 9 de la mañana, ¿quién va a estar haciendo esto que parece media maratón, una simple corrida de sábado? Entonces, si bien el running no es una actividad que yo disfrute, me voy al parque solo para estar en ese mood y estando en el parque hago mi propio deporte, o sea, hago ejercicios de fuerza o hago algo de cardio o me pongo a bailar, pero con tal de moverme y ejercitar mi cuerpo de alguna forma, la forma en la que yo disfrute o la forma en la que en ese momento se me antoje, ya de por sí estoy contagiada, ¿no? Porque la gente alrededor está en su runnerera corriendo y creo que eso suma un montón. Sí, además, lo que dices, cuando ves a gente, no sé qué tiene, pero cuando ves a gente haciendo deporte te entran ganas a ti también.
Sí, te provoca, te contagia esa, no sé, energía o la cantidad de adrenalina que van, no sé, pues segregando al medio ambiente mientras están felices disfrutando lo que les gusta. A ti te invita a hacer algo más, ¿no? O sea, es como, sí, es como si te estuvieran moviendo un poco el suelo, sacudiendo para que tú también empezaras a hacer algo. Sí, y has comentado que en tu día a día metes ciertos hábitos como lo de la lectura, la meditación, el yoga, hacer ejercicio. ¿Qué hábitos empleas en tu día a día para sentirte bien o a gusto? Bueno, para sentirme bien y a gusto, todos esos que has comentado, aparte de, también me gusta controlar el nivel de agua que tomo, o sea, tipo 2 litros de agua al día. Trato de comer frutas una vez al día, por lo menos. Me encanta que sean los desayunos. Me gusta mucho leer también, o sea, le he agarrado un poco el hábito de la lectura y si de pronto puedo dejar algo por ahí, un mensaje. Yo era una persona que hace 2 años no leía ni un libro al año, ni uno solo. Un día, ¿qué pasa? Que en la cultura británica en la que estoy envuelta ahorita, viviendo un poco, la gente lee un montón. Ellos leen un montón, pareciera que nacen con un libro bajo la mano. La cantidad de libros que mi enamorado y su familia han leído cada uno es increíble y tienen una librería en un lado de la casa y todos los libros que están ahí han sido leídos, solo se ponen los que han sido leídos. Y a mí me dejó eso muy sorprendida y dije como que, oye, ¿cómo es posible que yo no haya leído ni un solo libro? Qué vergüenza, ¿no? Entonces dije, bueno, la lectura no es un hábito o no es algo que yo haya hecho en mi vida, nunca he leído un libro, voy a meterle 5 minutos al día, ¿no? O sea, algo voy a lograr leyendo 5, aunque sea un libro terminaré, pero bueno. Y así fue como yo el año pasado decidí introducir la lectura en mi vida, empezando 5 minutos al día, empezando con lecturas en inglés para como que sentirme un poco más culta en ese idioma. Y luego me di cuenta que después de estar rodeada dentro de tanto inglés, me estaba olvidando un poco del español. Entonces dije, bueno, le voy a añadir 5 minutos más por hora de lectura en español. Y esos 5 minutos en el camino se fueron convirtiendo en 10, en 20, en media hora. Hoy en día leo 15 minutos en español, 15 minutos en inglés, como que media hora al día. Y el año pasado, con 5 minutos, así, empezando así, terminé leyendo 8 libros al año. Empecé en abril y terminé en diciembre. Leí 8 libros. Hoy, ya yo, hasta lo que va del año, yo voy leyendo 6 libros también, con casi el mismo tiempo el año pasado. Y es increíble o sea, ya en ese momento para mí fue como una revelación, ¿no? Le dediqué 5 minutos a algo que yo no hacía en mi vida. Empecé a crear un hábito de 5 minutos y la misma mente cuando se va acostumbrando te va pidiendo un poco más, porque ya 5 minutos no es suficiente, ¿no? Y así lo vas extendiendo de poco. Sí, mira, vas logrando cosas que yo nunca me había puesto en mi vida a leer un libro al año y terminé leyendo 8 libros. Entonces, ya, esa meta a mí sí me dijo como, oye, entonces este año por lo menos tu base tiene que ser 8 libros, ¿no? Y ya vamos a ver hasta cuándo termino leyendo. Y yo estoy feliz de que sea mayo, casi que medio año junio, y ya voy 6. Entonces, quiere decir que de pronto voy a llegar, no sé, pues a 12 o a 10. Y eso ya va a ser bastante para mí también. Sí, justo, además, es que me siento muy identificado porque yo empecé igual. Yo en la escuela creo que me enseñaron mal el hábito de la lectura porque te obligaban a leer libros que odiabas y al final no acabas leyendo y me tiré muchos años sin leer un libro. Y, y fue justo después de la pandemia, el mundo de las inversiones me atrajo y el tema de invertir en bolsa, el gestionar inmuebles y cosas de estas, me atrajo y dije, ¿cómo puedo aprender de esto? Empecé con vídeos en YouTube y luego de ahí quería aprender, o sea, leer un poco, entonces fui comprándome libros y lo que dices tú, hoy me leo, no sé si son 5 o 6 al año, que antes era impensable, y además ahora es que yo suelo tener el hábito después de cenar, ceno y leo durante una horita más o menos y luego ya me acuesto. Y estoy deseando terminar de cenar para ponerme a leer, cosa que antes, No, vamos. impensable. Y creo que ahí de pronto hay otra cosa que podemos aportar en tema de hábitos, encontrar el momento en el que a ti más te gustaría, ¿no? O sea, desarrollar, ahora que estoy leyendo, justo hoy terminé de leer el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza, o sea, él menciona cómo
generas redes neuronales a través de hacer hábitos en tu vida, ¿no? Después de mantenerlos por un largo periodo de tiempo. Entonces, claramente tú has desarrollado una red neuronal que te dice, después de la cena vamos a leer, y por eso tienes esta emoción. Yo, por ejemplo, lo que he hecho es lo desarrollo en las mañanas. A mí me encanta leer de mañana, porque me encanta tener todo silencioso alrededor. Entonces, si yo me levanto 5 de la mañana y hago todo de mañana, a esa hora muy poca gente se levanta. Entonces, no hay ruido de la calle, no hay tráfico, no hay cosas así, no hay licuadoras prendidas ni nada por el estilo. Entonces, para mí es pacífico, me encanta mucho que sea en la mañana. Hay otra persona que le puede funcionar después del almuerzo. Entonces, creo que es importante identificar en qué momento del día te gustaría más hacerlo, o para que lo empieces a vincular con algo y vayas generando ese hábito también. Y empezar por algo que a ti te guste. O sea, yo empecé a leer con un libro que a mí me parecía interesante, que yo lo leí alguna vez cuando estudié inglés en Perú, pero fue el único libro que sí me gustó porque yo lo escogí, no me lo obligaron a leer. Entonces dije, bueno, si tengo que leer en inglés y no conozco mucho literatura inglesa, voy a empezar por este libro que yo ya sé que me ha gustado, lo vuelvo a leer, pero empiezo a generar el hábito con eso, ¿no? Entonces, puedes empezar a leer si te gusta la cocina de cocina. En tu caso, querías saber de algo puntual, entonces el hecho es de que tú mismo encuentres esa conexión con ese libro para que sí te dé la gana de leer, ¿no? Porque si coges un libro que alguien te recomendó, es como que no necesariamente te va a gustar, tiene que ser algo que genere interés en ti. Y a través de eso empezar y poder como que generar este hábito de mantenerlo, sostenerlo y leer también. Si es que leer es tu objetivo, ¿no? Si es que, no sé, quieres ir a correr, empieza por 5 minutos también al día. Si es que quieres ir a nadar, empieza aprendiendo a respirar bajo el agua, cosas así, ¿no? Sí, sí, es lo que dices, de adaptar el hábito a ti e irlo haciendo poco a poco. Y sobre Sí, todo el tal tema del cual. disfrute. Y, por ejemplo, poniendo los ejemplos de cómo tú has ido haciendo los hábitos, si alguien quisiera implementar un hábito, da igual el que sea, ya sea ejercicio, comer más, o sea, más sano, o lo que sea, ¿qué consejos le podrías dar para que tuviese éxito en poner este hábito? Bueno, primero empezar con uno a la vez, ¿no? Porque hoy en día creo que estamos en un mundo en el que todo el mundo te dice, haz journaling, haz esto, haz lo otro, haz aquello, para encontrar un balance en tu vida. Entonces uno como que quiero empezar con todo a la vez. No, empieza con uno a la vez. Y cuando ya tengas ese uno dominado, como que ya incorporado en tu rutina diaria, que sabes que sí o sí lo vas a hacer, empiezas a ver otro, ¿no? Una vez que escojas por el que tú quieras empezar, tener claro cuánto tiempo le quieres dedicar y cómo lo quieres empezar, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres empezar a hacer journaling, dedicarle 5 minutos al día, ¿cómo lo quieres empezar? En la mañana para que te fogues todo lo que has soñado durante la noche, o lo quisieras empezar en la noche para descargar todo lo que ha pasado en tu día e irte a la cama más ligero, ¿no? Eh, y con eso en el camino como que establecerte un objetivo, ¿no? O sea, de aquí a 3 meses, ¿cómo quisiera yo ver mi Andrea del futuro, por ejemplo? Quisiera que la Andrea del futuro haga journaling 10 minutos. Ok. Si la Andrea del futuro, que es en 3 meses, va a ser 10 minutos, voy a mantener el hábito de journaling 5 minutos durante el primer mes y medio, y luego lo voy añadiendo un minuto más, un minuto más y un minuto más, así para que hasta el tercer mes llegue la Andrea del futuro escribiendo 10 minutos, ¿no? Eh, Justo. Además, algo importante que has dicho es el tema de que sea medible, porque mucha gente dice, no, en 5 meses quiero estar más sano. Ya, pero ten un punto de referencia en el que te indique luego que estás mejorando. Que como has comentado, por ejemplo, si son 10 minutos leyendo y vas un minuto añadiendo cada vez, pues ya vas viendo la progresión que estás teniendo. Claro, o sea, si por ejemplo, si lo queremos enfocar en alguien que quiera hacer ejercicio, sería bueno como que identificar cuál sería tu medición de saludable, ¿no? Si lo quieres medir a través del peso, si lo quieres medir, no sé, a través de tu masa corporal, tu índice de masa corporal, si lo quieres medir por cuánta más energía tienes, si lo quieres medir por el porcentaje de grasa que tiene tu músculo, ¿no? O sea, qué sé yo, o sea, hay diferentes variables, escoger una variable que es la que quieres cumplir. La más fácil, la que todos usan para un tema de ejercicios o deporte, es el peso, ¿no? Eso Ok, sí. hoy peso 70 kilos. En 3 meses quiero que esos 70 kilos sean 68. Quiero perder 2 meses
2 kilos en 3 meses. Entonces, una vez de eso, ok, ¿qué tengo que hacer para perder 2 kilos? No sé, pues solamente quieres hacer deporte y comida, o solo deporte. Solo deporte, ok. ¿Cuánto tiempo de deporte le vas a empezar a dedicar el primer mes? 5 minutos. Entonces, 5 minutos todos los días vas haciendo un poco de deporte. Llega el tercer mes y de pronto solo perdiste 1,5 kilos. Ok, me faltaron 500 gramos, pero todo el camino que ya hice, ¿qué es lo que ya hice que ahora puedo mejorar? O sea, de pronto hice solo 5 minutos, hice solo ejercicios enfocados en cardiovascular. Entonces, ahora hazle, no sé, pues 8 minutos o 10 minutos que sean ejercicios de fuerza, a ver qué resultado te trae. Entonces, esto de los hábitos también es una como prueba y error contigo mismo, porque si bien es cierto que hay muchos profesionales del deporte o del entrenamiento que te pueden decir varias cosas por hacer, no todas nos funcionan a todos. Entonces tú tienes que encontrar qué cosa te gusta más. O sea, hay gente que le encanta hacer cardiovascular, ejercicios cardiovasculares, pero en términos de peso, a veces los ejercicios cardiovasculares no te ayudan completamente. O por ejemplo, si quieres perder grasa, que hagas full ejercicio cardiovascular no te va a ayudar en absoluto a reducir la grasa en tu músculo. Entonces ahí tendrías que buscar, ok, ¿qué tipo de ejercicio me podría ayudar a reducir grasa en mi músculo? Fuerza. Entonces vas haciendo un poco de fuerza. Entonces sí es como que importante que identifiques el tema de deporte, si quieres perder peso, qué tipo de ejercicios hay, qué tipos de ejercicios se te adecuan, cómo te gustaría mezclarlos, porque hay gente que le gusta full cardio, hay gente que le gusta full fuerza, pero también es cierto que se necesitan de ambos complementos para poder tener mejores resultados, ¿no? Aparte, si quieres perder peso, también tienes que mejorar tu sueño, porque 8 horas de sueño tienen que ser necesarias para que tu proceso en el cuerpo se regenere y tus músculos descansen, porque estás haciendo deporte, te estás sobreexigiendo, estás llevando tu corazón más allá. Entonces, hay que tener claro qué queremos priorizar, cuál es el objetivo a largo plazo, cómo lo vamos a medir y por dónde vamos a empezar. Y una vez que vas empezando, cuando llegue el momento de comprobar el avance, no te sientas ni mal ni bien, porque se ha hecho un avance. ¿Qué es lo que puedes reajustar en el siguiente periodo para que eso que quisiste lograr, que hoy de pronto no has podido, se logre en el próximo periodo, ¿no? Pero ir buscando todos los picos que tienes que tener alrededor para poder lograr ese objetivo. Si es perder peso, dormir, comer, hacer ejercicio, tomar agua. Entonces, en un mes le metes un hábito, solo hacer deporte. En el otro mes, deporte más agua. En el otro mes, deporte más agua más comida. Y así poco a poco para poder ir logrando el objetivo. Totalmente de acuerdo. Además, algo que has comentado, que es la importancia del sueño, que, bueno, a lo largo de la conversación lo hemos comentado que en el mundo de las inversiones, cuando trabajas de ello, es lo primero que se prescinde un poco, ir reduciendo esas horas, y en muchos trabajos también sucede lo mismo. En tu caso, ¿tienes alguna rutina para preparar el cuerpo a dormir? Sí, rutina que a veces no la cumplo al 100%, pero sí la tengo, que es dejar de estar vinculada al celular o a pantallas por lo menos 45 minutos antes, máximo media hora, ¿no? Pero trato de no consumir televisión o laptop o celular antes de irme a dormir. Tomo agua o un té. A mí el té me relaja. Yo sé que no necesariamente a todo el mundo le relaja, pero a mí me relaja. Y siempre, parece algo tonto, pero siempre me gusta que la cama esté tendida antes de yo ir a dormir. Ah, mira. Porque me da paz y tranquilidad, ¿no? Si yo veo que mi cama está desordenada, yo ya sé que yo dormir fácil no voy a poder. Porque entre que te desordenas y te activas, que por qué no lo hiciste, siempre me gusta ver mi cama limpia y agradable antes de ir a dormir y no pantallas, en verdad. Si se me antoja leer un libro físico, porque con esto de viajar me conviene tener muchos más libros digitales para no cargar con el peso del libro, pero si por ahí tengo un libro físico, me pongo a leer un libro físico, o me pongo a meditar un rato, o a escuchar mis pensamientos, que a veces la mente para ahí todavía trabajando un poco más, ¿no? Pero justamente para que no trabaje de más, trato de reducirle cualquier estímulo alrededor para que solamente se concentre en lo que ya tiene y vaya como que gastando su propia energía de cansancio también, ¿no? Interesante. Sí. Sí. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. La verdad es que ha estado bastante interesante cómo se puede organizar unos hábitos que como conclusiones podemos sacar que
hay que adaptarlos cada uno a su forma de ser, que como decimos, el hábito puede ser leer, pero a lo mejor a ti te gusta por la mañana, a mí por la noche, a otra persona al mediodía, es buscar ese momento ideal o el más cómodo, mejor dicho, para implementarlos. Sí. Sí, y creo que también otra conclusión sería que cualquier hábito que quieras desarrollar en tu vida es implementable, solamente tienes que aprender como que a medirlos, aprender cuál es el camino para poder llevarlo a tu vida y cómo poder implementarlos, ¿no? O sea, es paso a paso, es progresivo, no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no es que yo hoy quiera hacer 1 hora de ejercicio toda la semana, pero si nunca has hecho ejercicio, eso no va a pasar, porque tu cuerpo a los 5 minutos te va a decir, ya no más. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ha sido un placer tenerte, Andrea. Realmente. Gracias, Juanjo.